Mujer y Sociedad y PIS Televisión presentan Bicentenarias, programa dedicado a la reflexión de 200 años de independencia. Hola amigas, amigos, amigues. Estamos nuevamente con Bicentenarias, tu programa hoy día, martes 17 de mayo. Como bicentenarias queremos la igualdad real de las mujeres en un Perú donde nuestras tatarabuelas y abuelas soñaron y lucharon para que seamos libres y con derechos de ciudadanía desde hace más de 500 años, imagínate cuánto tiempo. Bicentenarias tiene en cuenta las gestas heroicas de las mujeres andinas, amazónicas y citadinas. Y hoy queremos darles sus palabras y aspiraciones en esta construcción por la igualdad y por la democracia. Este programa de Bicentenarias es libre y da su espacio a las mujeres que buscan construir lo que aún está inconcluso en la vida cotidiana, en las artes, los cantos, las ciencias, las leyendas y la vida misma de todas las mujeres de antes y de después y de hoy. Estamos en la conducción del programa con mi amiga queridísima Rusela Zapata. Hola Rusela, ¿cómo estás? Soy la buenas tardes, bicentenarias. Espero que hayan tenido un hermoso fin de semana. Acá siempre en el Perú no nos aburrimos para nada y por el contrario a veces tenemos que expresar mucha indignación por las cosas que siguen pasando mal. O sea que no aprendemos a vivir en democracia, ¿no? A convivir en democracia, ¿no? Y ahora ya tenemos pues estas dos noticias, ya no sé si son dos o tres, porque estamos con un tribunal constitucional que se encerró en un local, fue el presidente del Tribunal Constitucional actual, lo juramentó, no estuvo la prensa, nadie vio. O sea, ese es que es casi como diríamos un tribunal clandestino, ¿no? O sea, qué mal que estamos como país. Por otro lado, también tenemos el problema de SUNEDU, ¿no? Como ya veníamos diciendo, ¿cómo te pones en manos de un médico de la Universidad César Vallejo? Pues, o sea, ya es como ir, es un suicidio, ¿no? O sea, ya realmente eh, lo estoy diciendo casi en un tono, no sé, hasta casi un poco sonriente por no realmente expresar una cuestión mayor de indignación, ¿no? Porque no nos merecemos una universidad como esa, ni como las otras que denunció RPP, ni como nosotras. Y para remate del asunto, este domingo hemos tenido las elecciones de los internas de los partidos políticos, Oilita. Dime, ¿y qué cosa ha sucedido ahí? Hemos tenido que de los 17 partidos políticos que han tenido elecciones internas, 5 son por voto directo, un militante y un voto. 12, voto indirecto. ¿Qué significa eso? Que la cúpula decide. Porque solamente ¿qué menú electoral vamos a tener? Sí, 12, esos 12 con voto indirecto, o sea, eligen a unos delegados, que quién sabe quiénes son, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ellos a su vez elijan a las y los candidatos, pues a regiones, a los gobiernos municipales y locales, ¿no? Entonces, así nos ha tenido este fin de semana y así nos tienen las novedades que ya no son tales en nuestro país. A ver, dime tú, Y soy hay un la... poco, ¿Qué dices a eso? mira, bueno, es indignante porque se supone que vivimos en democracia, pero tengo entendido o me parece que los 12 partidos que tienen elección indirecta no entienden lo que es democracia y en todo caso creen que es dedocracia y no democracia. Es D-M, ¿no? No es D-E-D. Mm, Es claro. indignante porque tú lo cuando asistes, cuando ves a una reunión del Congreso, ¿no?
en uno de sus eventos del Congreso, la gente grita por democracia, pero parece que se estuvieran matando, o sea, parece que quisieran desaparecer al otro, ¿no? En lugar de, bueno, consensuar, porque la democracia consensúa, explica, trata de que todos piensen, si no igual, por lo menos con un objetivo, ¿no? Pero siempre están peleando, especialmente los de la extrema derecha, que existe, que es fascista, y la derecha, y los otros que son medios o intermedios democráticamente, o se intimidan, o se callan, o hablan muy bajo, ¿no? Muy bajo realmente. O se unen con la Eso extrema izquierda, o también con la izquierda más conservadora. se han unido para el caso del Tribunal Constitucional, que es gravísimo, gravísimo, gravísimo. Pero bueno, eso ya va a tener su ritmo porque también van a haber planillones y todo contra eso. Esperemos que la sociedad civil, bueno, entre a tallar, porque si no vamos a estar en un país medio aplastado, ¿no? Económicamente, culturalmente y políticamente, ¿no? Porque lo que se hace en política te desmantela todo el mundo cultural, te desarma el mundo cultural. Y el económico es el capitalismo salvaje, pues ya trabajen, 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 ¿no? Y no hay tiempo para la cultura, para el amor, para la belleza, para el verdor, etcétera, 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 ¿no? Bueno, hay que seguir peleando. Yo pienso que hay que seguir peleando. No hay que dejarnos pisar el poncho, como se dice, porque por lo menos hay gente que no está de acuerdo, ¿no? Entonces hay que señalar los límites de la democracia, ¿no? Lo que ha pasado en la biblioteca popular, Por ejemplo. en el cercado, ¿no? De, ¿cómo se llama? La chica, el nombre de la biblioteca, ¿te acuerdas? Bueno, ya, es la primera abogada del Perú, la primera de finales de 1800, de 1800. Este, un grupo de Era una feria de mujeres, niños. era una feria de niños que cantaban, había una chica que tocaba guitarra, ¿no? Era para estimular toda la creatividad y el arte con los niños. Y van los vandálicos fascistas. ¿Has visto los rostros de los fascistas? Una chica con un rostro sano, con un rostro bien alimentado, va a pegar a los niños y a quitarles con una bandera, a botar y a zamaquear la baranda que los protege. No puede ser. Un chico de clase media, porque tú lo notas, son de clase media, no son los pobres afamélicos de los cerros. La gente está bien gordita, todos ellos están bien alimentados, se les nota en el rostro, ¿no? Y van y quieren desarmar esa feria gratuita, esa feria popular. Eso es para comenzar a darnos miedo, ¿no? Así ya no hay que hacer porque van a venir ellos. No, 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 no podemos soportar eso. Así el fascismo comenzó a nivel internacional. Pero bueno, eso y otros temas más, ojalá que podamos discutirlos y discutirlos abiertamente en otro programa de Bicentenario. Y ahora tenemos el gusto de presentar a nuestra querida amiga Lucila Patró. Creo que su apellido es medio francés, si es que no pronuncio bien Lucila, tú me corriges, Lucila Patró. Bueno, es una súper especialista y es ingeniera en todo lo que es ciencias forestales. Es analista de políticas públicas, hace planificación estratégica en materia de ambiental y forestal, dedicada a la tala y al especies, hace manejo forestal comunitario, gobernabilidad, transparencia, y ha sido investigadora científica en varias instituciones como consultora, como la WB, la FAO, la GIS, la CIS, la JICA, la NRDC, la RDR y diversas organizaciones por temas forestales. Ha sido comisionada también en temas ambientales en la Defensoría del Pueblo y directora de los programas de bosques en varias ONGs, miembro de la Red Bioética Franco-Iberoamericana. Actualmente es presidenta de CENE, Instituto de Estudios Forestales y Ambientales. Bueno, es largo, tienes un súper currículum, o sea, tienes mucha experiencia, mucha capacidad, y experiencia laboral también, porque en sus comisiones has tenido que trabajar
con servicios públicos y pueblos indígenas, ¿no? Has estado en la Comisión Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal, ahí viene un problema. Coordinación piloto, uso alternativo sostenible de recursos en el bosque de producción permanente. Con la World Wildlife Foundation, ha sido coordinadora de la ecorregión de bosques húmedos de la Amazonía. Bueno, tú se conoces toda la selva nacional peruana del norte y del sur, como la palma de tu mano, ¿no? Cuéntanos, mi querida, tus grandes experiencias, porque nosotros yo personalmente, por ejemplo, no tengo mucha información sobre medio ambiente, aparte de las generalidades, ¿no? Pero sé que hay mucha tragedia al interior de la selva. Conozco un pedacito y un poquito en Madre de Dios, pero eso no es nada porque yo no he investigado, yo he visto nada más, o sea, he observado. Y bueno, después de ahí saco mis conclusiones, pero creo que tu trabajo es más intenso, es el día a día, inclusive por ser defensora de los bosques amazónicos has tenido problemas jurídicos y los tienes todavía porque no se ha solucionado, ¿no? Debido a bueno, mejor dilo tú, a todo el proceso de corrupción que existe en varios ambientes nacionales. Sí, muy buenas tardes, Zoila. Muy buenas tardes, Zoila Rusela. Muchas gracias por la gentil invitación. Y desde acá quisiera enviar un saludo a todas las mujeres bicentenarias, como bien señala el programa, que luchamos precisamente por la reivindicación de derechos de todos los ciudadanos en el Perú y en la Amazonía, principalmente de los pueblos indígenas, que son las poblaciones vulnerables más abandonadas y más amenazadas, ¿no? Como bien ha señalado, yo tengo como formación la ingeniería forestal, estudié en la Universidad Agraria La Molina y como forestales no solamente estamos muy vinculados al bosque, sino también a su gente y somos ingenieros de campo, ¿no? Ingenieros de la tierra. Y en ese sentido nos preocupa mucho y quería compartir con ustedes también esta preocupación por la crisis institucional que ustedes han relatado al inicio del programa, que también afecta y contribuye a la crisis ambiental que vive el planeta, sobre todo en un escenario todavía de pandemia, una pandemia, recordemos, que se produce por el tráfico de especies silvestres, por el consumo de especies que no son aptas para consumo humano, y por otro lado también en un escenario de cambio climático. Y cuando juntamos estas dos situaciones de la pandemia y de los riesgos asociados a la deforestación, a la tala ilegal, a la minería ilegal, vemos que el escenario a futuro es muy preocupante, porque cada vez que destruimos los ecosistemas naturales, que afectamos la biodiversidad, que contaminamos los ríos, el agua, los suelos, el aire, quienes más vamos a pagar las consecuencias de este deterioro van a ser las poblaciones más vulnerables, los más pobres, y en ese sentido las mujeres que están vinculadas también al bosque y que están en una situación de mayor desprotección y de mayor vulnerabilidad. Como bien ha señalado, lamentablemente en las diversas regiones se han producido un proceso de transferencia de las competencias a los gobiernos regionales sin haber previsto previamente un fortalecimiento de las capacidades técnicas, democráticas, institucionales y económicas también para poder afrontar toda la responsabilidad que recibían las regiones y que lamentablemente nos ha llevado a una situación en la que casi en todos los departamentos del Perú las autoridades presentes y pasadas están denunciadas, están bajo investigación penal por algún tipo de infracción. Entonces, sí, es muy preocupante. Yo comparto con ustedes esta situación de indignación respecto a cómo todos estos problemas que estamos comentando, tanto de la institucionalidad, de la proliferación de la corrupción, como también de los problemas ambientales, inciden de manera más perniciosa
en aquellas niñas, en aquellas jóvenes adolescentes que ya son madres o que están sometidas a la trata, a la explotación sexual, a las enfermedades precisamente por el abandono y también por el deterioro ambiental de sus bosques, ¿no? Especialmente en las comunidades nativas. Sí, cuéntanos cuál es el problema con las firmas del documento de Escazú, que realmente que nos apoya, nos ayuda en toda América del Sur con propuestas de protección a todo el continente y a toda la Amazonía y a todos los lugares llenos de bosque que existe en este continente. Cuéntanos por qué esa dificultad para la firma de la propuesta de Escazú. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Es muy relevante porque el Acuerdo de Escazú es un acuerdo internacional en materia de derechos humanos que se promueve en el marco de las conferencias de Río de Janeiro y lo que buscaba era promover la transparencia precisamente en las decisiones públicas relacionadas a la gestión ambiental por un lado, y por otro lado, brindar mayores garantías y mayor protección a los defensores ambientales. Entre el 2010 y más o menos entre el 2014 y hasta el día de hoy, han sido asesinados más de 24 líderes indígenas por defender sus tierras, por defender sus territorios y sin ninguna visión de justicia, porque las investigaciones a nivel fiscal en algunos casos siguen paralizadas. Muchas veces las familias, las viudas no tienen cómo continuar un proceso judicial de años. Hay una situación de impunidad respecto a estos delitos que se vienen dando. Y el Acuerdo de Escazú lo que buscaba era precisamente brindar mayores garantías a los defensores. Lamentablemente, de parte de los grupos empresariales ha habido toda una campaña de mitos en realidad respecto a la soberanía nacional, cuando en realidad ningún tratado de derechos humanos afecta a la soberanía de ningún país, ¿no? Nosotros hemos suscrito una gran cantidad de tratados de derechos humanos y realmente es vergonzoso, penoso ver que algunas autoridades se pronuncian en contra de un tratado de derechos humanos en pleno siglo XXI, ¿no? Es algo raro de ver. Pero este acuerdo ya entró en vigencia, ha sido ratificado por más de 12 países a nivel de las Américas y es muy probable que próximamente también entre en vigencia en Perú a través de la jurisprudencia, ¿no? Si bien el Congreso no ha ratificado este acuerdo que sí hemos suscrito, pero por ser un tratado en materia de derechos humanos es vinculante también para los otros países y puede ser implementado en Perú a través de la jurisprudencia. Hay muchos casos como el de Máxima Acuña y muchos líderes y lideresas indígenas, campesinas de las comunidades agrarias que también están siendo amenazadas y que están siendo violentadas precisamente por defender sus territorios y de sus derechos al agua, a una vida digna, a una vida saludable y a un desarrollo más equitativo. Sí. He tomado en cuenta el acuerdo de Escazú porque te implica un poco a ti, porque al final de cuentas tú eres defensora también del medio ambiente, defensora de los bosques, y has estado en este mundo o sea, ¿cómo se da ese proceso? Sí, bueno, muchas gracias. Efectivamente, yo en el año 2020 fui reconocida como defensora ambiental por una resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el marco del protocolo para defensores y que ahora es un mecanismo intersectorial. Y bueno, desde hace muchos años, desde que yo empecé a ejercer la carrera de ingeniería, hemos estado muy vinculados a la defensa de los bosques y de los derechos de los pueblos indígenas frente a estas economías ilegales, ¿no? A la tala ilegal, a la minería ilegal, a la deforestación, al tráfico de fauna.
y sí, hemos recibido constantes amenazas, denuncias por parte de los actores económicos, de los ilegales en muchas veces. Y claro, lamentablemente en el Perú eh, estas situaciones son tan frecuentes que se normalizan y uno no se da cuenta del nivel de agravio, del nivel de violencia que encierran este tipo de agresiones. Eh, y que se han dado de manera paulatina durante o sistemática durante muchos años y hasta que finalmente se puede normar y se puede conversar abiertamente sobre estos temas, ¿no? Hay, no solamente yo, hay más de 110 defensores a nivel nacional reconocidos por el Ministerio de Justicia, muchas de ellas lideresas también que también sufren una violencia, una agresión incluso sexual, ¿no? Amenazas, etcétera. Y es muy preocupante porque eh, estas situaciones se dan cada vez de manera más frecuente en las regiones y los mecanismos, si bien es cierto, existe un mecanismo de medidas de protección, a veces en el campo llega tarde, ¿no? Llega tarde y por eso es que tenemos también a tantas personas asesinadas o violentadas por estas situaciones, ¿no? En mi caso, yo he tenido varias denuncias penales, precisamente por defensa de los bosques, algunas sin ningún sentido, ¿no? Simplemente las ponen por amedrentar, por querer inhibirnos de que podamos ejercer alguna acción legal o pronunciarnos respecto a la deforestación. Pero ya yo tengo más de 20 años de experiencia laboral en la línea de fuego, como se dice, y difícilmente me van a amedrentar y difícilmente nos van a hacer retroceder, ¿no? Ya estamos 20 años en esto y estaremos los próximos 20 que nos queden, ¿no? Hasta el final, no hay vuelta atrás, ¿no? La crisis es tan grave que no podemos darnos el lujo de retroceder, ¿no? ¿Cómo haces para poder contenerte, para soportar, para aguantar, para enfrentarte a las contradicciones que se dan en el país? Por un lado, el país acepta la venta de determinadas cantidades de terrenos a empresas extranjeras o nacionales y por otro lado, también hay defensores jurídicamente establecidos de toda la selva, de toda la Amazonía, de toda la selva en general a nivel nacional, norte, centro y sur, y al mismo tiempo hay contradicciones a nivel judicial, ¿no? Hay jueces que, por ejemplo, te han dado el ok, sales limpia de todo, o sea, te apoya el juzgado, los jueces, ¿no? Te apoyan, pero por otro lado hay otros que no, que inclusive piden cárcel de no sé cuántos años y te piden también una reparación económica, ¿no? De 50.000 soles y otras reparaciones que tienes que dar tú. ¿A qué se debe esa contradicción entre, por un lado, el Estado, que norma adecuadamente, pero por otro lado, las normas judiciales que no funcionan, ¿no? Sí, bueno, el derecho ambiental es relativamente nuevo, ¿no? Y hay muchos jueces que efectivamente no conocen la materia y tampoco tienen mucho interés en conocer, digamos, ¿no? Y por otro lado, por supuesto, también hay un fuerte lobby de parte de las empresas, de los grandes estudios de abogados y de toda la maquinaria que en términos de poder, en términos de dinero que manejan, para poder avasallar a cualquier defensor, ¿no? En mi caso, las denuncias que han presentado, las denuncias penales que han presentado a la fiscalía, a veces es sorprendente porque por más grandes que sean los estudios de abogados, por más renombrados, presentan cosas tan absurdas que ni los fiscales las aceptan, ¿no? Por falta de fundamentación jurídica, básicamente. Y en el caso de la querella que yo tengo, efectivamente estoy sentenciada en primera instancia. Nosotros hemos apelado y bueno, estamos esperando que finalmente se anule ese proceso porque
la sentencia que nosotros tenemos y que está publicada en la página web, entonces está abierta a cualquier persona que la quiera revisar, carece de fundamentación, no es no motivada, no tiene argumentación, entonces es algo que sencillamente se decidió de manera arbitraria y vulnerando también el debido proceso, ¿no? Entonces, nosotros estamos confiados de que eso se va a revertir y aunque no fuera así, igual seguiremos peleando, ¿no? Un poco la pregunta que me hacías, Zoila, era cómo afrontamos esta situación, ¿no? Nosotros lo afrontamos con calma y con seguridad porque frente al poder económico, frente al lobby de las empresas y de los abogados, nosotros estamos muy firmes en nuestros principios, para empezar, ¿no? En la defensa de la vida, en la defensa del bosque y en la moralidad de nuestra causa. Entonces, en nuestro conocimiento técnico también del bosque y en la experiencia, como tú bien decías, el forestal tiene que conocer todos los bosques del Perú y nosotros no vamos a claudicar en esa misión. Uno no es forestal de 9 a 5, de lunes a viernes, como, ¿no? Uno es conservacionista, es un estilo de vida, es una filosofía, ¿no? Ser conservacionista, ser un defensor de derechos, ser un comunicador, ¿no? Que se indigna, en este caso como ustedes, con las injusticias, no es una carrera, es una forma de vida. Entonces, en ese sentido, ya tenemos la suficiente solvencia moral como para afrontar lo que venga y en esto vamos a continuar, ¿no? De eso no hay duda. Lucila, pero cuando te dicen tienes que hacer una reparación de 50.000, tienes que estar 2 años presa, o sea, en prisión, porque no es prisión solamente afuera, puede ser prisión adentro. Eh, ¿Cómo se da el proceso? ¿Cómo se da esto? Y al mismo tiempo las empresas simplemente quieren ganar así, deforestando, talando árboles, botando, limpiando todo, simplemente las empresas Sí, tienen bueno, otros sí. objetivos. Sí, es toda una red financiera internacional, ¿no? Son grandes lobbies al estilo de Odebrecht, al estilo es una especie de red orellana amazónica, le digo yo, de tráfico de tierras, en donde efectivamente las empresas prefieren gastar pues 1 millón, 2 millones de dólares en abogados antes de pagarle una reparación civil de 50.000 soles a un agricultor que lo han usurpado, ¿no? Entonces, esto es una especie de mafia, de guerra por la tierra, ¿no? Es lamentable decirlo en esos términos, pero eh, ellos están dispuestos a cualquier cosa. Como le digo, cuando asesinan a líderes indígenas, agricultores por la minería ilegal, por el tráfico de tierras, por el narcotráfico, la expansión de cultivos, esto no se puede hacer de manera aislada. Son redes de corrupción que están infiltradas en el Estado, de empresas, de abogados, de notarios, de jueces, etcétera. Entonces es una cosa bien, bien grande y sí están ellos dispuestos por lo menos lo que han demostrado hasta ahora con toda esta violencia es que están dispuestos a cualquier cosa. En muchos casos, cuando saben mis colegas forestales que trabajan en el campo también cuando se enfrentan a una economía ilegal, lo primero que te dicen es que la bala cuesta un sol, ¿no? Entonces prácticamente que tu vida no vale nada y que ellos están dispuestos a cualquier cosa, ¿no? Es difícil, pero es una realidad que tenemos que afrontar como país y tenemos que sincerar, tenemos que visibilizar, porque yo no soy la única, hay muchas personas que están siendo amenazadas en las regiones, muchas personas, muchas mujeres, muchos líderes indígenas que están siendo asesinados y que lamentablemente el apoyo para la protección policial o el resguardo ya cuando su vida se ve amenazada a veces no llega precisamente porque viven en situaciones o en zonas muy aisladas, ¿no? O en zonas de mucho riesgo.
Entonces, esto hay que conversarlo, hay que visibilizarlo para que la ciudadanía también sepa qué cosa es lo que está pasando y por qué la Amazonía es un botín para muchos empresarios asiáticos, europeos, de otros países. Están comprando tierras, están comprando bosques, comprando reservas de agua, comprando los recursos del futuro, ¿no? Porque en esto no solamente nos afecta ahora, estamos hablando de los próximos, de la sobrevivencia del planeta para los próximos 100 años. Entonces es una guerra crítica, la verdad, que yo espero que podamos tomar conciencia de la situación que se está dando en nuestra Amazonía y cómo rápidamente estas actividades ilícitas se están expandiendo por todos lados. ¿Qué le puedes decir a todos los estudiantes de forestales de todas las universidades del país? Sí, bueno, los forestales elegimos esta carrera porque amamos el bosque, ¿no? Amamos el bosque, la naturaleza, la biodiversidad, su gente. La diversidad no solamente es biológica, ¿no? Es cultural, es lingüística, y no hay nada más democrático que eso, que sepan que su misión como es proteger estas formas de vida, este tipo de ecosistemas, como lo son de los otros colegas de la ecología marina, proteger los mares o los hidrólogos, el agua, etcétera, y que todos estamos comprometidos en esta misión de salvar estos procesos esenciales que garantizan la vida en el planeta, no solo la vida humana, ¿no? La vida humana aparentemente es la más fuerte, pero no es así, ¿no? Sin duda es la primera especie que va a sufrir y que está sufriendo todos estos estragos que estamos haciendo, y es la más frágil, ¿no? La vida continuará después de nosotros, pero es moralmente cuestionable que sigamos destruyendo el planeta, y los forestales estamos llamados para eso, ¿no? Para darle ese valor al bosque y garantizar que se mantenga como bosque para siempre, ¿no? Muchísimas gracias, Lucila. Nos has dado una gran lección sobre protección del medio ambiente y todos los problemas que se nos vienen también, que es cuidar, evitar el cambio climático, ¿no? O si no evitar, sino protegerlo también, ¿no? Trabajar, estar metidos en eso. Gracias y hasta otra oportunidad. Muchas felicitaciones por todas las actividades que tú haces. Y quiero agradecer a Gladys, quien es la que nos dio, es amiga tuya, que es la que nos dio ese fantástico contacto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también, Zoila y Rusela, y muchas felicidades en su programa. Muy amable. Gracias. Gracias. Nos vamos a un corte. Gracias. Buenas tardes, bicentenarias. Aquí la recibimos con muchísimo cariño en este segundo bloque para otra entrevista de lujo este martes 17 de mayo. Según Concitec, de 5.942 investigadoras, 1.846, es decir, 31% son mujeres. Esta tarde tenemos en nuestro programa Bicentenarias a la bióloga Mariela Leo, de la Universidad Nacional Agraria. Ella es fundadora de la primera asociación ambientalista del país, la Asociación Peruana de la Naturaleza, APECO, que también es parte de esta institución de Global 500, un programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En 1978 fue una de las primeras en estudiar el mono choro de cola amarilla. Es un monito, ¿verdad?, que aparece en las monedas de un sol. A ver, busquemos una moneda de un sol y encontrémoslo. Y su trabajo, y esto es bien importante, está en los textos de segundo año de primaria, es decir, llega a las niñas y a los niños de nuestro país. Asimismo, en reconocimiento a su incansable labor, Mariela, y específicamente, ¿no?, por haber investigado a una rana andina, esta ranita lleva su nombre, Phrynochus Mariela Leo, y eso realmente es un homenaje
¿no? A ella, así como a cualquier otro investigador que descubra nuevas especies, ¿no? O parte de alguna de las familias. En el 2019 fue reconocida por el MINAM como personalidad ambiental. Oye, es un honor tenerla con nosotros, Mariela Leo. Ahora quiero verla, por favor, en pantalla. Me dicen que ya está con nosotras. Un gusto, Mariela Leo. La estoy mirando. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué es lo que necesita como país Perú, ¿no?, para asumir como tiene que ser la investigación científica, promover la ciencia, ¿no?, y promover a las mujeres científicas? Esa es la pregunta de los 50.000 reales. Eh, Creo que tiene que haber más oportunidades para las mujeres, ¿no? De las propias mujeres tiene que salir la iniciativa para impulsar a nuestras colegas y para poder trabajar con ellas, ¿no? A veces para las mujeres nos es difícil encontrar trabajo en este tema, o las instituciones prefieren a los varones, ¿no? Más allá de nuestras capacidades profesionales. Creo que tengo que bajar mi volumen y que por eso es que estoy recibiendo este eco. A ver, tal vez. A ver, Mariela, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. ¿Tú me Perfecto. escuchas ahora? ¿Sí? Sí, Ah, perfecto. Sí, muy bien, muy bien. Yo estoy realmente muy encantada de poderla entrevistar. Como bien dicen, tenemos un problema muy serio las mujeres, en todos los campos, ¿no? Profesionales y en todos los campos, para ser visibles en este país, ¿no? De hecho, usted ha contado algunas veces alguna anécdota donde decía que siendo estudiante, ¿no?, pues como única, dentro de un grupo mayormente varones, querían poner a escribir las notas, mientras los demás querían hacer el gran debate científico. Y usted, por supuesto, se negaba porque no tenía por qué ser así, ¿no? También se dice que hay carreras masculinas y carreras femeninas, y yo creo que es porque las mujeres somos bastante competitivas y como que no nos quisieran tener en esos campos, ¿no? Y por eso que me gusta hablar de esa manera de competitividad y no no victimizarnos, digamos, en esto, ¿no? Entonces, en ese mundo que ya usted inició, nos está introduciendo a este mundo masculino, machista, ¿no? Pero usted ha sido presidenta de la Asociación APECO. Entonces, ¿cómo es que usted ha hecho para afrontar, ¿no?, de una manera tan asertiva, ¿no?, y con tanta, como diríamos, y con buenos resultados, ¿no?, el hecho de usted, con todo esto en contra, digamos, poder haber alcanzado no solamente los logros, sino los puestos que usted ha tenido y que, digamos, merecidamente los ha tenido, y que nos llevan a que muchas otras mujeres y muchas niñas también quisieran seguir su ejemplo, ¿no? bueno, es un poco machista o feminista el tema, porque en un inicio por lo menos la biología era una carrera muy poco rentable. Entonces habían muy pocos varones que quisieran seguir esta carrera, ¿no? O estábamos en igual número, si se quiere, ¿no? Entonces, esto hizo que, por ejemplo, en APECO, donde todavía soy presidenta, ¿no?
somos un mayor número de mujeres, ¿no? Las que trabajamos en la organización, ¿no? Y eso también se refleja porque hace algunos años, ahora tal vez menos, pero hace algunos años a los varones les era más difícil trabajar con mujeres que fueran jefas, ¿no? O sea, Así es. entonces, esto también ha hecho que tal vez nos orientemos con igualdad de condiciones a entrevistar varones y mujeres para determinados trabajos, o que haya muchas mujeres voluntarias, ¿no? Por ejemplo, en Amazonas, donde tenemos varios proyectos, actualmente estamos pidiendo voluntarios para un trabajo, estudiantes voluntarios, ¿no? Y de 6 personas o jóvenes que se presentaron, 4 eran mujeres y 2 fueron las que finalmente han asistido, digamos, a conversar y a ver, y con las que vamos a salir al campo a hacer el trabajo para ver en el campo si es que a ellas, a ambas estudiantes, les gusta el esfuerzo físico que puede significar el trabajo de campo, si están en capacidad de hacerlo, si se sienten tranquilas de viajar, digamos, o de salir solas con un guía local, con una sémila, ¿no? Una mula, montando o llevando sus cosas, dormir en las jalcas, ¿no? Hacer el trabajo de campo que mi amiga y colega Lucila estaba conversando hace un tiempo, ¿no? Con Lucila hemos trabajado hace algunos años también, ¿no? Entonces, no todas las mujeres ni todos los varones gustan de ese trabajo. O sea, a uno le tiene que gustar, y tiene que tener un mínimo de condiciones físicas. A veces hay personas que caminan muy bien, que son fuertes, pero sufren demasiado con esto, no tienen la actitud mental tal vez para esto y para disfrutarlo, ¿no? Y bueno, creo que muchas veces nos referimos a las mujeres con estas capacidades, llamémoslas físicas y mentales, para hacer trabajo de campo, como muy guerreras, ¿no? O sea, cuando preguntamos, oye, ¿qué tal persona? ¿Para qué hay trabajo? Dice, esa chica es bien guerrera, dicen, ¿no? Entonces, porque tiene esas condiciones emocionales incluso para hacer este tipo de trabajo. Sobre todo uno tiene que gustarle, ¿no? O sea, digamos que uno puede sufrir mucho con el trabajo, pero finalmente sentirse satisfecha de hacerlo, ¿no? Y tiene que ver mucho con la vocación, obviamente, ¿no? Tiene que ver mucho con, como usted dice, con esa empatía, ¿no? Hacia, en este caso, no solamente una cuestión de ciencia, sino hacia la naturaleza, hacia el medio ambiente, hacia el buen vivir, hacia lo que consideramos el desarrollo, ¿no? En armonía con la naturaleza, y eso significa preservación de los recursos, ¿no? Lucila nos comentaba hace un ratito no solamente de cómo se depreda, sino cómo se mata a los defensores. Hemos perdido alrededor de 17 defensores asesinados, ¿no? Por estos traficantes, ¿no? Y narcotraficantes, y también, obviamente, digamos, explotadores de madera, de minería, en fin, ¿no? ¿Cómo? Claro, hay que ser guerrera, decías, pero ¿qué significa ser guerrera en concreto, en estas circunstancias, ¿no? El término posiblemente le quede chico, aquello que puede significar una inseguridad, una exposición incluso de vida, ¿no? Al hacer este tipo de trabajos. Bueno, sí, pues hay riesgos de todas maneras, riesgos de tipo físico, de accidentes, yo tuve un accidente en el principio, casi en el principio de mi carrera, ¿no? O sea, una cosa sencilla, una luxación de tobillo, pero en medio de la montaña, y que
tuvieron que abrir el camino para traer una sémila para poder sacarme, etcétera, ¿no? Y bueno, mis papás, por supuesto, yo era jovencita, mis papás no querían que yo regresara, ¿no? Pero rápidamente regresé porque si no iba a tener mucho miedo después de hacerlo. Entonces, lo que, lo que yo he visto también a lo largo de mi trabajo en el campo, que espero poder continuarlo también en los próximos años, es que he tenido mucha suerte, que la gente en la zona siempre ha sido muy amable. Me han ayudado en muchos casos viajando sola por diferentes sitios. He encontrado muy buenas personas, ¿no? Creo que soy una persona afortunada, con muy buena estrella. Creo que inclusive en las épocas de violencia, de mayor violencia en las zonas rurales, digamos, he tenido suerte de no sufrir tal vez el destino de algunos de mis colegas, ¿no? Entonces, creo que en general las personas a mí y a otros colegas nos han indicado cuándo no acceder a determinadas zonas para no sufrir mayores peligros, para no encontrarnos directamente en el campo con situaciones ilegales, ¿no? Cocinas, ¿no? Por ejemplo, en el bosque, ¿no? Entonces, en ese sentido hemos sido afortunados, soy afortunada de que las personas nos han cuidado, ¿Qué significa ser guerrero? Pues yo creo que es hay una parte mínima, por lo menos física, mínima, ¿no? Yo soy muy mala caminando, no soy ni de joven, nunca he sido una persona muy fuerte, ni caminando mucho, pero hay que tener un poco como que la actitud mental, ¿no? Yo he visto varones fracasar en el mismo camino, ¿no? En el mismo camino, en las mismas trochas, fracasar emotivamente, ¿no? O sea, gente que se ha quebrado por el miedo, por el esfuerzo, ¿no? Entonces, creo que hay que tener esto. Tiene que gustarte, indudablemente, porque si no te gusta, o sea, es como que sería masoquista, ¿no? O sea, hacerlo, ¿no? Y también tiene que tener algún objetivo, ¿no? O sea, no es solamente ir a la punta del cerro por probar de que yo soy bien fuerte y que puedo llegar hasta la punta del cerro, ¿no? O sea, lo que da la satisfacción es lograr lo que estás buscando, o por lo menos decir que hiciste todo lo mejor que podías para lograrlo, ¿no? Eso, y creo que comienza porque a uno le guste desde chiquito, ¿no? Indudablemente, o lo descubre en algún momento en su vida, ¿no? Esta presidencia de APECO, ¿no? Que está llevando y que actualmente está vigente, como acaba de decir, ¿cuáles son estas metas, digamos, que se tienen, digamos, yo sé que las metas en estos casos a veces uno las llevan pues muchísimos años, ¿no? No estamos hablando del corto plazo, máxime, pero estamos tan en riesgo, en alto riesgo con este asunto, no solamente del cambio climático, sino de la pobre defensa que hace el Estado, ¿no? La pobre intervención que hace el Estado y también la sociedad civil, ¿no? Tenemos que también hacer una autocrítica ahí, ¿no? Respecto a la no preservación de los recursos, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa emergencia, por favor, díganos, de tal manera que la gente sienta, porque no tenemos esa información, como que la sentimos lejana, ¿no? Como que la selva la vemos lejana, la gente de Lima, ¿no? Sí veo con bastante gusto que en regiones se está hablando mucho más de esto, pero creo que tiene que estar en la agenda país. Entonces, APECO, en este asunto de la agenda país, ¿no? ¿Cómo está colocando esto? Y cómo interpela al gobierno, al Congreso y a la ciudadanía respecto a esto, ¿no? Mira, APECO va a cumplir 40 años en este agosto, ¿no? Entonces,
estado a lo largo de los últimos 40 años de la historia del Perú, pues desde la época de mayor violencia, los diferentes gobiernos con problemas, las carestías, ¿no? Hemos pasado a través de todo esto con altos y bajos. Lo que vemos es que hace 40 años no creíamos que la cosa, nosotros llevábamos un mensaje, nosotros en APECO llevábamos un mensaje de conservación, usábamos los argumentos de conservación y pensábamos que era tal vez un poco exageraditos, pero que era para que la gente lo sintiera y tomara conciencia, ¿no? O sea, yo he visto en las mismas zonas donde estoy trabajando ahora en el campo también los enormes bosques y después he regresado en alguna ocasión 15, 20 años después y el drama es atroz, ¿no? Entonces he visto la realidad que lo que se estaba pronosticando ha ocurrido, ¿no? Y más rápido y vemos que se pensaba incluso, ¿no? Bueno, y la curva es ascendente, es más rápida, la destrucción es mayor y hacemos poquito, hacemos muy poco, ¿no? Estamos muy atrasados con nuestras metas de país. En 40 años yo lo que veo, lo que pienso es que el medio ambiente no ha sido nunca una prioridad para el Estado, no ha estado entre las 3 o 4 primeras prioridades, nunca. Hay épocas en las cuales está mejor y hay épocas en las cuales está peor, pero me parece increíble que todavía no perciban los tomadores de decisión, los políticos, la situación a donde vamos. Me parece... Gravedad. Sí, me parece increíble. Me parece increíble que sigamos repitiendo errores del pasado, ¿no? Por mencionar solamente uno que nos es lo tenemos muy a la vista, en algunas partes del Perú es, por ejemplo, el reforestar con pinos, ¿no? O sea, repetimos y repetimos los errores, ¿no? Y una parte del Estado, unas instituciones del Estado dicen, no, esto no se debe hacer, y las otras instituciones del Estado lo hacen, ¿no? Así es. Entonces, me parece terrible. Me parece terrible que todavía no hayamos podido lograr una fortaleza en educación ambiental dentro del Ministerio de Educación. Nosotros hacemos educación ambiental, tratamos de colaborar en este tema, no es un tema que nos es muy querido, pero me parece increíble que el Estado todavía no lo haya asumido con la fuerza y con la intensidad que se requiere para que siquiera los que vienen dentro de los 10, 15 años siguientes ya pues hayan cambiado la mentalidad y hayan cambiado de modelito de desarrollo, se hayan dado cuenta esto no funciona, hay otras recetas, tenemos que buscar otras cosas, ¿no? Entonces, eso sí es un poco frustrante. Sí, yo diría que, bueno, más que un poco, ¿no? Sobre todo el alto riesgo en el que sí, sinceramente, usted lo ha dicho de una manera así muy elegante, ¿no? Muy fina, pero en verdad es indignante lo poco que se valora y lo fácil con que destruimos vida, ¿no? Usted es bióloga, está viendo realmente cómo se destruye, digamos, a seres que incluso forman parte, pues, ¿no? de este ciclo biológico, no sé cómo se llama, cómo se dice en término exacto, digamos, científico, pero que tiene que ver con que tenemos una cadena biológica, digamos, ¿no? Y que toda la tenemos que preservar de una manera adecuada, ¿no? Y la ausencia de educación ambiental, yo diría la contraeducación ambiental, porque ya ni siquiera es ausencia, sino que hay una contra, ¿no? La educación ambiental nos puede, nos hace pues cada vez estar peor, ¿no? Digamos, para no finalizar, digamos, esta entrevista con algo tan negativo y pesimista, ¿qué nos podría usted decir para un mensaje final
digamos, que nos lleve con una pizca de optimismo, de cómo en todo caso debemos y podemos contribuir cada ciudadana, cada ciudadano, ¿no?, a preservar nuestra vida, porque preservar el medio ambiente es preservar nuestra vida también. Sí, yo creo que las mujeres tenemos un rol muy importante. Y esto es bueno para las mujeres que son madres, para las mujeres que tienen algún nivel de influencia política, para las mujeres que trabajan en el Estado, para las que trabajamos en el sector de las organizaciones no gubernamentales. Tenemos un rol muy importante, tenemos que comunicar esta situación, tenemos que transmitirlo, tenemos que ser tercas, hay que ser terco con esto y bueno, como mi amiga Lucila, no tener miedo, ¿no? Hay diferentes estrategias, no necesariamente uno tiene que ser frontal, hay diferentes formas, o sea, el tema es que veas a dónde quieres llegar y que veas cómo llegas, ¿no? Y hay un tema, creo, ahorita importante para octubre, ¿no? Como ciudadanos, yo creo que tenemos que ver, como ciudadanos y ciudadanas, cómo hacemos para preguntarle a los candidatos del distrito, de la provincia, del gobierno regional, cómo hacemos para hacerle llegar nuestras preguntas y nuestras preocupaciones. Yo un poco siempre me quejo de que nos quejamos, decimos esto está mal, esto no sé qué, esto hay que hacerlo así, pero no tomamos el trabajo de dar el paso siguiente y decir, bueno, si en la página del Congreso hay para escribir comentarios, escribamos el comentario con la esperanza que nos lean, ¿no? Si la municipalidad tiene el Facebook para decirle, hay que escribirle, decirle qué pasa, por qué está pasando esto con la basura, por qué están cortando los árboles, dígame qué pasa con esto. Entonces, yo creo que debemos ser, no cuestionadores por el gusto de cuestionar, tal vez más preguntadores, tal vez más manifestar nuestra preocupación, ¿no? Y decir, quiero saber por qué están haciendo esto. Yo pienso que se debería hacer de tal o cual forma, ¿no? Creo que si 10, 20, 100 votantes preguntan, tal vez podemos lograr que el candidato o candidata piense, caramba, este es un tema que parece que es importante, algo tengo que decir, algo me tengo que comprometer, ¿no? Y por último, para que sepamos, ¿no? A ver, este candidato no le importa pues el tema del medio ambiente, entonces a mí tampoco me interesa este candidato. Quiero buscar una persona que le interese este tema, tal vez no sabe mucho sobre el tema, pero por lo menos le interesa y tal vez es suficientemente inteligente para rodearse con personas o conversar con personas que puedan saber y hacerse aconsejar, ¿no? La autoridad no tiene que ser un sabio, ¿no? La autoridad, el tomador de decisión tiene que tener la inteligencia de saber qué cosas no sabe y tratar de escoger quién le informa, quién le ayuda, quién le aconseja, ¿no? Entonces, creo que los momentos de elecciones son importantes, tenemos que esforzarnos con esto, buscar los canales. Y ahora que hay tantos canales digitales, digamos, ¿no? Tantos medios digitales, es más fácil. Antes teníamos que escribir una cartita y llevarle, a ver si le van a leer, ¿no? Ahora podemos otra vez llegar por varios caminos de nuestros medios digitales, ¿no? Eso. Excelente, excelente. Y nos quedamos con estas palabras realmente de nuestra bióloga Mariela Leo. No, que ella nos dice, no solamente nos habla de perseverancia, ¿no? Sino también nos habla de proactividad, de ser preguntonas. El término no es malo de ser preguntona. A veces ya le estoy agarrando el gusto. Preguntar, insistir, ¿no? Hacerse presentes con las propuestas. ¿Y por qué tenemos que votar por alguien, ¿no?, que no nos escucha, que no está colocando los temas realmente que necesitamos? Entonces, es una con otra. Tenemos que ser mejores votantes también, no solamente mirar el menú, que por lo general y últimamente cada vez está peor. Muchísimas gracias, señora Mariela, un gusto conocerla, realmente, ¿no? Realmente, sí. Y qué bien que tengamos mujeres como ella, mujeres como Lucila. Está bien ser guerreras,
lo que está muy mal es que tengamos que poner nuestra vida. Lo que está muy mal es que tengamos que enfrentar en una desventaja tremenda a las transnacionales y a quienes nos quieren quitar de en medio. Eso está muy mal. Porque no queremos ser heroínas, por favor. Lo que queremos es el bienestar, ¿no? Y nos merecemos eso y tenemos derecho a eso. Entonces, llegamos al final de este programa. Acá me está acompañando en esta despedida, ¿no? La bióloga, Mariela Leo. También Zoila, a ver, ponte en pantalla, por favor, para juntas hacer la despedida, ¿no? De nuestro programa Bicentenarias, que, como siempre, nos trae no solamente un dato, una información, sino también nos trae a mujeres extraordinarias que existen en el país y que simplemente no las visibilizamos y las reconocemos como debiera ser. Entonces, con Zoilita acompañándonos, estamos en esta despedida, ¿verdad, Zoila? Entonces, muchas gracias a Mujeres Bicentenarias por acompañarnos. A ver, Zoilita quiere decir algo. Chiquito, Zoilita. Yo quiero felicitar a Mariela porque es una investigadora perseverante que va de trocha en trocha, de pueblo en pueblo, visitando a las comunidades agrarias, a las comunidades indígenas. Cuando he hablado por teléfono con ella, me decía, espérate un rato porque todavía el carro está pasando por acá, me he olvidado de avisar en esta comunidad indígena tal cosa. Para metida ahí, su vida es fuera de, o sea, es en el campo realmente, ¿no? Investigando, y la próxima vez nos tiene que contar las últimas investigaciones que ha hecho en biología, porque eso es importante, eso es un avance para la ciencia en el país y un avance sobre todo. Hay muchas mujeres jóvenes que pueden imitarte y pueden seguir y nos interesa mucho la investigación científica. Muchísimas gracias, Mariela. Y me debes un contacto, acuérdate. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de conversar. Gracias. Entonces, acá las tres en pantalla, nos despedimos de ustedes, mujeres guerreras también, que están en sus hogares o desde donde nos estén viendo, mujeres bicentenarias. Muchas gracias a BIS, al equipo de BIS, con Percy, con Néstor Becerra, también, por supuesto, a Mujer y Sociedad, que dirigido por Zoilita nos está permitiendo también, no solamente tener una buena productora como es Paola Grande, sino también la investigación y también en la escucha, porque tenemos dos teléfonos celulares que se los voy a recordar para que ustedes nos sigan llamando, que es el 999-893-221 y el 970-792-595, y al correo, este correo de MIS, ¿no? mujerisociedad.com, así como también, .org.pe, y también a las redes de BIS TV. Entonces, con nosotros, este programa se repite el próximo viernes. El viernes de la semana a las 5 de la tarde, ¿no? Y con nosotras será hasta el próximo martes 24. ¿Cómo se nos ha ido el mes, Zoila? ¡Qué barbaridad! Ya estamos a fines de mes de mayo, ya entramos a junio y primer semestre del 2022 se está yendo. Muy bien, muchas gracias entonces. Chao, Percy. Chao, Paola. Chao, Zoila. Muchísimas gracias, Lucila y Mariela. Y nos vemos el próximo martes.